Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Antonio Borach Quisverde. Soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia, Udabol. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar este video de la materia de Work Papers, donde comparto el trabajo de investigación y diseño pedagógico. El propósito principal de esta presentación es explicar cómo el análisis organizado de los textos bíblicos narrativos puede fortalecer la comprensión lectora en los adolescentes, ayudándolos a pasar de una lectura solamente literal hacia una interpretación más profunda, crítica y reflexiva. Para desarrollar esta propuesta tomaremos como base los relatos bíblicos que contienen grandes enseñanzas y que también presentan situaciones complejas que permiten al estudiante analizar emociones, decisiones y valores humanos. El primer relato corresponde a la historia de José y sus hermanos bajo el tema del dolor al perdón, el poder restaurador de la conciliación. El segundo relato es el encuentro de Jesús con el joven rico, titulado Decisiones que revelan el corazón, prioridades y desapego. A través de estos relatos podemos observar cómo la lectura bíblica puede convertirse en una herramienta educativa que no solamente transmite información, sino que también ayuda al adolescente a reflexionar sobre sus propias experiencias, sus relaciones y la manera en que enfrenta diferentes situaciones de la vida. Para fundamentar esta propuesta, es importante considerar algunos aportes teóricos relacionados con la comprensión lectora y el aprendizaje. Una de las bases principales es la propuesta de Isabel Solé en su obra Estrategias de Lectura, donde explica que comprender un texto requiere una participación activa del lector. Es decir, leer no consiste solamente en conocer palabras o recordar hechos, sino en interpretar, analizar y encontrar significados más profundos dentro de lo que se está leyendo. Esta idea es relacionada con la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, quien sostiene que el aprendizaje verdadero ocurre cuando la nueva información logra conectarse con los conocimientos y experiencias que el estudiante ya posee. En el sentido, cuando un adolescente estudia una historia bíblica, puede relacionarla con situaciones reales de su propia vida, como conflictos familiares, decisiones personales, sentimientos de dolor, perdón o responsabilidad. Además, se incorpora la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, quien plantea que las personas avanzan en diferentes niveles de razonamiento moral. Desde etapa perspectiva, el perdón no solamente es visto como una emoción, sino como una elección basada en principios éticos como la empatía, la justicia y la búsqueda de una convivencia más sana. Ingresando al análisis del primer trabajo basado en la historia de José y sus hermanos, encontramos una narrativa que presenta un conflicto humano muy profundo. José experimenta el rechazo, la traición y el abandono por parte de sus propios hermanos, pero posteriormente ocurre un momento decisivo cuando tiene la oportunidad de responder al daño recibido. Para trabajar en este relato desde la comprensión lectora, se aplican las tres fases propuestas de Isabel Solé. En la primera fase, conocida como antes de la lectura, el objetivo es preparar al estudiante activando sus conocimientos previos. Para esto se pueden realizar preguntas como ¿qué entendemos por perdón? ¿Es fácil perdonar cuando alguien nos ha causado daño? ¿O qué sentimientos aparecen cuando vivimos una situación de traición? Estas preguntas permiten que el estudiante empiece a relacionar el contenido bíblico con experiencias humanas reales. También se introducen palabras clave como traición, dolor, reencuentro y reconciliación, con el objetivo de despertar interés y crear expectativas sobre la historia. Durante la lectura, el estudiante comienza a analizar el texto en diferentes niveles. En el nivel literal, identifica los hechos principales del relato.
la relación entre José y sus hermanos, la traición cometida contra él, su separación de la familia y finalmente el encuentro que ocurre en Egipto. Luego se avanza hacia un nivel inferencial, donde el estudiante busca comprender aquello que no aparece expresamente escrito, pero que se puede interpretar en esta etapa. Se analizan las emociones de los personajes, las razones de sus acciones y la transformación que ocurre en José al decir cómo responder frente a quienes lo hicieran daño. Finalmente, después de la lectura, se desarrolla la parte crítica y reflexiva. Aquí el adolescente no solamente responde qué ocurrió en la historia, sino que evalúa las decisiones de los personajes y reflexiona sobre el valor de la reconciliación. De esta manera, comprende conceptos importantes como perdón, restauración, empatía y cambio personal. Pasando ahora al segundo trabajo, basado en el encuentro de Jesús con el joven rico, encontramos otra historia que presenta un conflicto diferente, pero igualmente profundo. En este relato aparece un joven que busca orientación espiritual, pero al recibir una respuesta que implica renunciar a sus seguridades materiales, enfrenta una decisión difícil. En esta etapa previa de la lectura se busca despertar la reflexión mediante preguntas como ¿qué cosas pueden convertirse en un apego para una persona? ¿Qué significa darle prioridad a algo en nuestra vida? ¿O cómo influyen nuestras decisiones en nuestro futuro? Con estas preguntas el estudiante empieza a identificar el tema central del relato, cuando relacionado con la riqueza, con la generosidad, las prioridades y la capacidad de tomar decisiones. Durante la lectura, en el nivel literal, el estudiante reconoce los elementos principales de la historia, la pregunta del joven, la respuesta de Jesús y la relación del personaje ante esa enseñanza. El nivel inferencial se profundiza en el significado de la tristeza del joven y el estudiante analiza que revela esa reacción sobre sus valores internos y sobre aquello que tenía mayor importancia en su corazón. Esta reflexión permite comprender que el problema no era simplemente tener bienes materiales, sino el lugar que esos bienes ocupaban dentro de sus prioridades personales. Después de la lectura se desarrolla una reflexión crítica donde el adolescente analiza conceptos como desapego, generosidad, responsabilidad y propósito de vida. Todo esto se trabaja desde una perspectiva educativa, buscando que el estudiante aprenda a interpretar las decisiones humanas sin realizar juicios apresurados, sino comprendiendo las motivaciones y consecuencias de cada elección. Como conclusión general de esta propuesta, podemos afirmar que las narrativas bíblicas representan un recurso pedagógico de gran valor para fortalecer la comprensión lectora en adolescentes. A través de ellas, los estudiantes no solamente conocen historias, sino que desarrollan capacidades de análisis, interpretación y reflexión. El estudio de estos relatos permite comprender que la lectura bíblica puede ir más allá de memorizar personajes o acontecimientos. Cuando se aplican estrategias adecuadas, el estudiante aprende a identificar hechos, interpretar emociones, analizar decisiones y relacionar los mensajes con situaciones de la vida diaria. Tanto la historia de José como la del joven rico muestran conflictos humanos universales, el deseo de sanar una relación dañada, la lucha entre el resarcimiento y el perdón, la dificultad de tomar decisiones y el desafío de reconocer cuáles son las verdaderas prioridades en la vida. De esta manera, esta propuesta busca aportar a una formación educativa integral, donde la lectura, la reflexión y los valores se unen para desarrollar jóvenes con mayor capacidad de analizar empatía y responsabilidad.
Con esto finalizo la presentación de este trabajo desarrollado para la materia del work paper. Agradezco profundamente la orientación de mi revisora, la licenciada Miriam Pari. Muchas gracias.